Hoy el título de esta predicación es La señal de Jonás. Esto lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 12, y versículos del 39 al 40. En el día de hoy vamos a continuar la última predicación que hicimos sobre la crucifixión de Cristo. Cristo murió en la cruz. Sabemos que su deidad no murió, que su humanidad se quedó con él la parte espiritual, pero la que murió fue la parte física de su humanidad. Recordemos que cuando Jesús, o cuando mejor dicho, cuando el Espíritu Santo fecundó el óvulo de María, en ese momento la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tomaba una nueva naturaleza. La humanidad que no la poseía la naturaleza divina, pero no la naturaleza humana. En ese momento que toma la naturaleza humana, la segunda persona de la Trinidad tiene una nueva naturaleza diferente a la del Padre y diferente a la del Espíritu Santo, porque ahora tiene humanidad y tiene divinidad. Es Dios y es hombre, porque solo un hombre podía ser el sustituto de un hombre, y tenía que ser un hombre completo, con alma, espíritu y cuerpo. Ese hombre fallece en la cruz, pero su alma y su espíritu se quedan con Jesús. Jesús sigue siendo esa parte humana y esa parte divina totalmente. ¿Qué ocurrió en los 3 días que estuvo en la tierra? ¿Qué ocurrió durante los 3 días hasta que resucitó? Hasta que resucitó la parte humana que había fallecido y que necesitaba resucitar. Por eso nosotros resucitaremos, porque somos hombres. Dios no va a resucitar. Lo que resucitó de Jesús fue su parte humana que había fallecido, y es la parte que tenía que resucitar y estar completo para presentarse delante de Dios Padre. Dice Mateo 12, versículos 39 y 40. Aquí los judíos, los fariseos, le pedían señal. Después de todos los milagros que habían hecho, le pedían una señal. Y Jesús le dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, entendemos que habla de un hombre diferente a los demás, pero hablamos de un hombre. No está hablando en sí como la parte divina, sino como la parte del hombre. Esta frase viene de Daniel, donde Daniel dice que había un hijo del hombre que se le dio trono, reino, y su reino sería un reino eterno. Más adelante, el mismo Daniel habla del Mesías, de este hombre que es llamado el Mesías. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que la resurrección de Cristo no es un cuento que han contado así y que nosotros lo vamos a creer. La resurrección de Cristo tiene fundamentos históricos muy, muy fuertes. Pensar que Él fue enterrado, como hemos leído, en un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado. O sea que no habían huesos de otras personas. Que una piedra grande, que la tuvieron que mover entre varios hombres, tapaban la puerta del sepulcro.
que para colmo los romanos habían puesto un escuadrón de soldados para vigilar que nadie se lo llevara. Y llegó el domingo y la puerta fue removida, la piedra fue removida, los soldados fueron espantados y la tumba estaba vacía. Gloria a Dios. Algo Aleluya. pasó. Eso, que es la resurrección de Cristo, quedó escrito en los libros de historia. Más de 500 hermanos lo vieron resucitado. Los lienzos recogidos, y Juan lo escribe, porque Juan es un historiador y lo escribe como una historia, estaban separados. Los lienzos del sudario, de lo que le envolvía la cabeza. Y ahora imaginémonos que alguien va a robar un cuerpo, estando los soldados romanos ahí, digamos que se hubieran dormido. Cuando roban el cuerpo, se lo llevan todo. No van a esperar separar la sábana y luego menos le van a quitar la venda de la cabeza y menos todavía la van a doblar bien dobladita y la van a poner separada de la sábana. Eso no lo hace ningún ladrón. En la historia ningún ladrón ha hecho eso. Eso es una prueba más de su resurrección. Y así hay muchísimas pruebas. En el colegio, en la escuela, nos han enseñado que el hombre viene de una casualidad llamada la evolución, que casualmente un óvulo se encontró con un esperma y por casualidad nació un ser que podía reproducirse. Y para colmo este ser tenía inteligencia y somos el sumo de la creación o de la evolución. Eso es lo que dice la ciencia. Y buscan e intentan demostrar que esto es así. Entonces, la evolución siempre narra que primero es la parte femenina, porque de la parte femenina nacen los hijos. En todos los animales es lo mismo. No conocemos ninguna parte masculina que de hijos, sino es la parte femenina que es fecundada. Cuando llegamos a la Biblia, hermanos, esto es importante saberlo porque nos da fundamentos cuando alguien quiera, o cuando el diablo nos quiera convencer a través de la tele, de los reportajes y etcétera. Cuando llegamos a la Biblia nos dice que primero fue el hombre y después fue la mujer, totalmente contrario a la evolución. Y que este hombre, que fue el primero, en sus genes lleva los cromosomas masculino y femenino, y que la mujer solo tiene cromosomas femeninos. Si digamos que nos equivocamos y que la evolución es verdadera, resulta que de las mujeres, ¿qué hubieran salido? Mujeres. No tienen el cromosoma Y masculino. Obligatoriamente el creado tiene que ser un hombre. Estas son evidencias suficientes para demostrar que la Biblia es verdad. Es un libro histórico. Y estos 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran una historia histórica que ocurrió de un ser que transformó el mundo cuando vino. Nunca más el mundo volvió a ser igual. El mundo fue impactado por un ser llamado Jesucristo. ¿Amén? Amén. Esto fue lo que ocurrió. Y su resurrección no es un cuento ni es una mentira, es la base de nuestra fe. Porque si Él no resucitó, nos vamos todos a la discoteca esta noche, que cuando muramos hemos terminado. Pero no es verdad. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y unos para vergüenza eterna y castigo eterno, y otros para gloria de Dios. Así se profetizó ya 600 años antes de que Jesús muriera en la cruz. El Salmo 16:10 es un salmo que se escribió 1000 años antes de Cristo y dice que su santo no verá corrupción, que no dejará su cuerpo en el Sheol, que su cuerpo no quedará
inmerso en la corrupción de la muerte, ni permitirás que tu septo vea corrupción. 400 años después, o 500 años después, un profeta, Oseas, capítulo 6 y versículo 2, escribe: a los 2 días, Oseas 6, 2, nos darás vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Porque Él resucitó y nos resucitará. Lo vemos claramente. Esto se escribió 500 años antes que ocurriera lo de Cristo. No es un cuento, no es que los hombres lo han cambiado, es que hay evidencias suficientes de que Oseas era un profeta de Israel y que escribió en aquella época, y su libro quedó escrito en la historia. Y el mismo Jesús, ¿cuántas veces no dijo: me es necesario sufrir, morir, pero resucitaré? No se lo creían, pero Él mismo lo dijo. Ahora, si nosotros vamos a los grandes líderes religiosos del mundo, Buda nunca dijo que iba a resucitar. Allí se quedó. Mahoma nunca dijo que iba a resucitar. Allí se quedó. Pero Jesús sí que lo hizo y lo cumplió. Eso es lo más importante y glorioso para creer en su nombre. Ahora, ¿qué ocurrió en estos 3 días que Él estuvo en lo profundo de la tierra? Igual que Jonás estuvo en lo profundo del pez, en el abismo. ¿Qué le ocurrió a Jesús en estos 3 días? Tenemos que entender que Jesús, en su nueva naturaleza, Él sigue siendo Dios y sigue siendo hombre a partir de ahora. La parte física del hombre, el envoltorio, como siempre decimos, se quedará en la cruz, como nuestro envoltorio se quedará en el cementerio. Pero eso no quiere decir que ya hemos acabado, sino que nosotros, nuestro yo, el que está dentro, subirá a la presencia de Dios. Pero el envoltorio se quedó abajo. Y eso es lo que le pasó a Jesús. Su envoltorio se quedó en aquel sepulcro, cerrado con aquella piedra. Pero su humanidad, su espíritu, su alma y su deidad, en esa nueva naturaleza, tuvieron un juicio. Esto no sé si ustedes lo sabían. Él tuvo un juicio en el momento de su muerte. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 9 y versículo 27 y 28. Porque ahora, en su nueva naturaleza, se tenía que presentar delante de Dios o no presentarse delante de Dios. Tenía que haber un juicio de saber dónde pasaría el resto de su eternidad, la parte humana. Porque Él tenía parte humana completa y, como todos los humanos, tenía que responder a todas las leyes que hay con los humanos. Vamos a ver en el capítulo 9, versículos 27 y 28. Jesús se presentó una vez y para siempre, perdonad, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de los muchos, y apareció y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vemos que Él tuvo ese juicio, de dónde tenía que pasar la eternidad. Eso nos va a pasar a nosotros. Edith, George, Maribí, Conchita, Dani. Cuando nuestro envoltorio deje de existir y libere nuestro alma y libere nuestro espíritu, en ese preciso momento, entonces tendremos un juicio de a saber dónde vamos a ir por la eternidad. Es un juicio momentáneo para saber si vamos a estar en una cárcel temporal hasta que llegue el gran juicio o estaríamos delante de la presencia de Dios. Eso nos va a pasar a todos. Es un instante, pero ya tenemos un juicio, el primer juicio contra nosotros.
Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, que ha vivido conforme a su fe y ha tenido fe, son los que en ese juicio, para arriba. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente en Cristo. Así, queremos que todos nosotros nos pase eso, ¿no, doña Rosa? Ausentes del cuerpo, presentes en Cristo. Hechos capítulo 2 y versículo 36, dice que en este juicio que hubo, el Padre declaró unas palabras con Jesús. Dice que a este que ellos crucificaron, Hechos capítulo 2 y versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, no está diciendo el divino, no le está llamando Jesucristo, le llama por su nombre como ser humano. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, está diciendo más claro, no estamos hablando de la parte divina, sino de la parte humana, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo es la palabra Mesías, ungido, enviado, Salvador. Esto fue lo que hizo el Padre en ese microjuicio que tuvo Jesús. En Filipenses capítulo 2 y versículo 9 vamos a ver lo siguiente. Cuando Él se humilló a sí mismo, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Jesús. En ese juicio de la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, el nombre más poderoso que hay en esta y en las otras vidas y en los otros universos, y existen otros universos, y en todos los lugares, y por la eternidad. No hay otro nombre que sea más grande que el de Jesús. Y luego, Jesús tuvo que cumplir con lo estipulado para el ser humano. Cuando el ser humano moría o muere, ¿qué es lo que pasa con el ser humano? Su cuerpo se queda, pero su alma tiene que ir a un lugar. Y en el Antiguo Testamento, porque Jesús todavía no había subido al Padre, en el Antiguo Testamento todos los espíritus y las almas iban al Sheol. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 9 y versículo 10. Esto es importante entenderlo, porque así vamos a entender muchas cosas de Jesús que a lo mejor no habíamos entendido. Eclesiastés capítulo 9 y 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Allá abajo no hay nada. Pero Jesús nos enseñó que en el Seol, cuando Él estuvo durante los 3 días, estuvo en condición de hombre, no en condición de Dios. ¿Me escuchan? Jesús estuvo en condición de hombre, porque como hombre había sido juzgado, como hombre era necesario que bajara, como todo ser humano, pero resultó que Él no tenía pecado. Entonces la muerte no lo podía retener, porque la paga del pecado es la muerte. Y si alguien no tiene pecado, la muerte no lo puede retener. De ahí que el apóstol Pablo escriba: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Con nosotros no la tiene. Nuestro cuerpo dormirá, pero nosotros continuaremos estando vivos. Y allá donde fue el Espíritu de Jesús, ese llamado el seno de Abraham. Así nos lo explica Lucas, capítulo 16, y versículos del 19 al 31, que no vamos a leer la historia, porque todos sabemos la historia entre el rico y Lázaro el pobre. Y como el rico cuando muere va al Seol, pero va a la parte del castigo.
mientras que Lázaro va a la parte de lo que se llamaba el paraíso, que es donde estaba el seno de Abraham. En el paraíso. Y ahí en el paraíso se encontraban todas las almas, desde Adán hasta Jesús, que eran justos. Mientras que en la parte del Seol, en la parte del castigo, se encontraban todas las almas, desde Adán hasta Jesús, que eran los injustos. Y todavía continúan allí y se han ido agregando todos los que eran sido injustos desde Jesús hasta nuestros días. Y así hasta que haya un juicio eterno. Se irán agregando a ese lugar. Pero el lugar de los santos, el lugar de los justos, se encontraba al otro lado. Esto está separado por una gran sima, y en un lado tenemos el paraíso y por otro lado tenemos el infierno. Allí es donde estuvo Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Mirad, dice aquí, estaba leyendo, que el Sheol, la parte del infierno, es un calabozo a la espera del juicio del trono blanco. Es un lugar de espera intermedio, pero ya es de castigo. Es como cuando a uno lo coge la policía y lo encierra en el calabozo. Todavía no va a la cárcel, porque no ha habido un juicio. Cuando habrá un juicio, entonces el juez le dirá, pues te toca ir a aquella cárcel o a aquella cárcel, o ya has cumplido tu pena, pero mientras has estado en el calabozo. Ese lugar se llama el infierno. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. ¿Lo puedes poner? 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Ya está. ¿Sí? Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservarlos a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El castigo vendrá el día que habrá el juicio, mientras están a la espera. Amén. Así que el hombre estuvo allí. El hombre estuvo en el infierno, en el seno de Abraham, pero después, como era un hombre sin pecado, fue a proclamar su victoria. En ese tiempo que estuvo allí, predicó, proclamó que él había vencido a los espíritus. 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo del 18 al 22. Este sí que es interesante leerlo. Porque muchos no saben qué es lo que hizo Jesús allá abajo, tanto como hombre, tanto como Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de los justos, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Su carne estaba muerta, pero en su espíritu estaba vivo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? En el cual, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. A predicarles, no la salvación, porque ya hemos leído que para el hombre está estipulado que muera 5 veces. Una sola vez. Una sola vez, no 2 ni 3. Una sola vez. Y después, ¿qué hay? Juicio. Un juicio. Aquí no vale el decir que cuando moriré, pues volveré en forma de rana, o estaré en un lugar a ver si alguien me perdona los pecados mientras tanto. Esto no existe. La Biblia es muy clara en lo que es la condición humana y donde van las almas de los caídos. Y estos injustos que fue a predicar son aquellos que han vivido sin justicia y juicio y están en el infierno. Por eso pues dice injustos. No los que no tienen fe. Muchos de los que están en el infierno tienen fe y creen, y ahora más que nunca. Ahora creen más que nunca en Jesús. Pero ya en la tierra creían en Él, pero no vivían conforme su manera de creer. La fe
y la manera de vivir son dos cosas que no se pueden separar, que no se pueden, como si dijéramos cuando mezclamos el cemento con la tierra, con la arena, y le ponemos agua, se crea un nuevo componente, que es para hacer las casas y todo, y ese nuevo componente, si ustedes lo quieren separar, ya no se puede separar. Así es nuestra fe. Si nuestra fe no está acompañada de obras, no es un nuevo componente que tiene vida eterna. Tiene fe, pero es que la Biblia nos dice que hasta los demonios tienen fe y tiemblan delante del Señor. Tener fe no es suficiente para que uno diga yo soy salvo. Yo tengo fe y vivo conforme a mi fe. Entonces sí. ¿Por qué? Porque se dan frutos con perseverancia. Con perseverancia. Amén. Filipenses capítulo 2 y versículo del 10 al 11. Allí donde estuvo Jesús, que no fue otro lugar que el centro de la tierra, Filipenses capítulo 2 y versículo 10 y 11, donde dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. No son los peces no tienen rodillas, Está hablando del Seol, está hablando del sepulcro. Allí cuando Jesús fue a declarar que su Padre lo había hecho Señor y Cristo, a este hombre perfecto, ahora Dios le había hecho Señor y Cristo, y fue a proclamar su victoria sobre los espíritus encarcelados, tanto de los hombres como de los ángeles. Porque esto nos lo explica también Pedro, que también él fue a predicar a los ángeles, porque los ángeles caídos estaban en prisiones de oscuridad en el Tartarus, que son unas prisiones especiales. También están en el centro de la tierra, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Esto fue lo que hizo Jesús, predicar. Yo he vencido. Vosotros decíais que no podía ser, pero yo he vivido conforme a la ley de mi Dios. Y la ley de mi Dios dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y yo he vivido así y Dios no ha visto ningún fallo en mí. Vamos a lo que dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles caídos, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno no es Sheol, el Sheol es para los humanos. El Tartarus, que es la palabra en griego, es para los ángeles caídos. No están mezclados abajo. No hay una gran fiesta como nos dice el mundo. Uy, en el infierno está la Madonna y todas las grandes actrices, y están allí los grupos de rock y todos haciendo una fiesta tremenda, y luego tienes el aburricielo que están todos dando gloria a Dios. Eso es lo que dice la televisión y los cuentos banales. Pero la realidad es que en el infierno están solo los seres humanos, y en el Tartarus los ángeles caídos, separados, no están mezclados. Y aún tenemos otro infierno más, otra cárcel más, que es el abismo donde están los demonios, que un día serán abiertos e invadirán este mundo, y no falta mucho para que pase eso. Entonces Jesús, como hombre, baja al Seol a cumplir la ley que está estipulada para todos los hombres, predica su victoria y se lleva cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4 y versículos del 8 al 10. Sé que hay muchos versículos, pero todo lo que estoy diciendo tengo que acompañarlo con versículos, para que ustedes vean de que es una doctrina bíblica, y que ustedes aprendan a utilizar la Biblia tal como se tiene que utilizar. La Biblia es una armonía entre versículos. No puede un versículo salir de la armonía de lo que uno está predicando. Si uno está predicando concretamente una verdad bíblica, como que Cristo estuvo en el centro de la tierra, se tienen que unir todos los versículos donde lo dice, y armónicamente se explica lo que pasó, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Dice que, por lo cual dice,
subiendo a lo alto, llevó la cautividad, cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? No está diciendo que estaba en el Everest y llegó al mar, no, está diciendo las partes profundas de la tierra, el Sheol, el infierno. Es lo que está diciendo en este versículo. Así que se llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál es la cautividad? No es otra cosa que el seno de Abraham, donde estaban los justos. Se los llevó, ya había alguien pagado el precio y ya se los podía llevar al cielo con su padre. Pero antes de llevárselo, este hombre tuvo que presentarse delante de Dios en espíritu. Porque está establecido que los hombres vivan una sola vez y después el juicio. Y el juicio que tenía para Jesús, para el hombre, era vida eterna, porque no había pecado en él. Así todos los que son lavados con la sangre de Cristo, para vida eterna son llamados. Amén. 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 Entonces él subió al cielo, a la presencia del Padre. ¿Para qué? Para presentarse sumo sacerdote. Antes de subir con su cuerpo, subió el espíritu y el alma del hombre junto con la deidad de Jesús, esa nueva entidad espiritual que estamos hablando, a presentarse delante del Padre como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 y versículo 14 al 16. Y no nos vamos a mover de Hebreos, porque vamos a encontrar muchas cosas más. Hebreos capítulo 4, versículo del 14 al 16. Por tanto, dicen Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y dice Jesús, el Hijo de Dios. Le da un nombre, Jesús. ¿Quién es Jesús? El hombre. No el Dios, el hombre, el que venció, el que vivió rectamente, el que cuando murió en la cruz el Padre no vio ningún pecado en él y aceptó su sacrificio. De Dios retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ay, Señor, no puedo con este pecado. Es que no puedo, es que tiene más fuerza que yo. Jesús pudo. Jesús luchó, Jesús fue valiente, Jesús estuvo ahí. Ay, Padre, es que no puedo con este amorío que me ha salido. Ay, es que la vecina, ay, es que el vecino, personas casadas. Es que me tienta tanto, ¿no? Jesús pudo. ¿A qué se creen que Jesús no fue tentado en su carne por las mujeres? ¿Cuántas no se le echaban al cuello? ¿Cuántas no le besaban? Y había de todo. Supongo que habían feitas, pero habían guapitas. Y Jesús no cayó en ninguna tentación, porque tenía una mente limpia, una mente purificada. Nuestra fuerza está en Jesús. Él es el sumo sacerdote. Por eso dice que se puede compadecer de nosotros, porque Él ha sufrido como sufrimos nosotros. Por eso el que estará en el juicio no será Dios el Padre. El que estará en el juicio será Jesús. Porque en el juicio Jesús demostrará cómo vivían los hombres. Y nadie le podrá decir lo contrario. Él es el que va a juzgar al mundo. Primero ha venido a salvarlo, luego vendrá a juzgarlo. Acerquémonos pues, dice el versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos sangre de corderos, ya no necesitamos sangre de palominos, ya no necesitamos que otro hombre nos lleve a la presencia de Dios. Nosotros acerquémonos confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, tengo este problema, necesito que me ayudes. Señor,
tengo esta atracción, necesito que me ayudes. Señor, tengo este vicio de robarle las pinzas a la vecina, necesito que me ayudes. Y así, muchas cosas. Eso es acercarnos al trono de la gracia y hallar misericordia. Porque en el juicio también triunfa la misericordia. Y nuestro Dios es un Dios de misericordia. Si Él ve un corazón arrepentido y sincero, movemos a Dios a misericordia. En ese lugar, cuando llegó delante del Padre, que hemos dicho que aquí que traspasó los cielos y se presentó como sumo sacerdote, primero que todo se presentó como ofrenda. Esto no ocurría en el Antiguo Testamento. El sacerdote no se degollaba y tiraba su sangre en el lugar santísimo, sino que venía con un corderito, o con una oveja, o con un macho cabrío, y se presentaba su sangre como una sangre limpia, sin pecado. Pero en este caso, el mismo Jesús se presenta a Él como ofrenda. Vamos a ver en Hebreos 7, 26 y 28. Hebreos 7, 26 y 28, donde dice, porque tal sumo sacerdote, ya sabemos ahora que es sumo sacerdote, ¿correcto? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como ellos, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque este sacrificio, hermanos, lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y ahora preguntamos a los católicos, ¿por qué matáis a Cristo cada domingo en la misa? ¿Por qué lo matáis cada domingo en la misa? Si Él ya se murió una vez y fue suficiente. Porque eso es el significado de la misa, el sacrificio por los vivos y por los muertos. O sea que el domingo lo matan y el lunes lo vuelven a subir a la cruz. Y el otro domingo lo vuelven a matar y luego lo vuelven a bajar de la cruz y así van haciendo. ¿Por qué? Por desconocimiento. La gran mayoría no tienen, y si tienen Biblias, ni las han leído, y menos las comprenden, y menos viven según las normas de la Biblia. Entonces, él bajó abajo como hombre, proclamó su libertad, proclamó su victoria a todos aquellos que estaban encarcelados. Quiere subirse a la cautividad, pero todavía no se la puede subir. Primero tiene que presentarse delante del Padre. Se presenta como sumo sacerdote, el Padre lo acepta. Se presenta como ofrenda, el Padre lo acepta. Y entonces, esta ofrenda que Dios el Padre acepta, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote la entraba en un lugar específico, el lugar santísimo. No es cualquier lugar, es la misma presencia de Dios. Si el sacerdote entraba en pecado, caía fulminantemente muerto. Si alguien iba a recoger su cuerpo, moría también. Es un lugar donde la presencia de Dios es santidad pura. Y allí iba a entrar Jesús después de que el Padre aceptara su sacrificio. Recordemos que la oveja o el cordero o el macho cabrío se mataba fuera. Se cogía la sangre y se entraba, y luego se entraba al lugar santísimo. Hebreos 9, versículos del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no como el tabernáculo que hizo Moisés. Este no es un tabernáculo igual, este está en los cielos. Un tabernáculo puro, donde está Dios. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez, no tenía que entrar cada vez. Ahí tenemos una herejía grandísima que
los adventistas, dicen que Jesús entró en el lugar santísimo en el año 1800. Aquí esto se escribió hace 2000 años y está hablando en pasado, no en futuro. No entrará un día, sino que entró. Y como entró en el lugar santísimo y como entró en el lugar santísimo en la presencia de Dios, y el Padre aceptó tanto el sacrificio como el sacerdocio como la ofrenda, lo aceptó todo, que estaba todo bien, entonces Jesús fue a buscar a la cautividad. Pero antes todavía de ir a buscar la cautividad, aún hizo una cosa más: les preparó la casa. Porque ustedes se piensan que nosotros vamos a vivir en cualquier lugar. No, Jesús nos preparó casa, pues a ellos también. Juan capítulo 14 y versículo 2. Creen en mí, creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y eso fue lo que hizo. Mientras estaban los 3 días, imaginaos las cosas que hizo Jesús. No tuvo tiempo para aburrirse, no tuvo tiempo para ver Netflix, ni tuvo tiempo para ver historias, ni para escuchar las historias de las personas. Tuvo tiempo para su trabajo que Dios le había encomendado. Tuvo un juicio, fue al Sheol, allí predicó en el infierno y predicó a los ángeles caídos. Estuvo con la cautividad, se presentó delante del Padre como sumo sacerdote, se presentó como ofrenda, entonces entró en el lugar santísimo y Dios lo aceptó todo. Y luego le pidió al Padre: pues ahora acepta a los que por mi sangre tienen derecho a entrar. Ese es el poder de la sangre de Cristo. No es cubrir nuestras casas, hermanos. Eso es hechicería. Eso es otra cosa. El poder de la sangre de Cristo en que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios mismo. Y ese poder no hay ningún otro que no sea la sangre de Cristo. Nos limpia los pecados y nos presenta delante de Dios en el lugar santísimo. Y nos ha preparado casa. Ese Jesús que estuvo 3 días haciendo todo eso, mientras su cuerpo se estaba descomponiendo en la tumba, en la sepultura, iba a decir, en ese momento era el momento de la resurrección. Y ahí actuó el Padre, que resucitó al Hijo, actuó el Espíritu Santo con el poder de la resurrección, y actuó Jesús, porque mi vida nadie me la quita. A Jesús no lo mató nadie. Yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Los 3, demostrando que la deidad trabaja junto. La Trinidad trabajan unánimes, en un mismo propósito, con una misma idea. No trabaja cada uno independiente, sino todos juntos con un mismo propósito. Y eso, hermanos, les pasa en sus vidas. Tenemos que ser conscientes que a través del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en cambiar nuestra manera de ser, en acercarnos a Dios y, por último, en llevarnos al lugar santísimo, porque tenemos las puertas abiertas por la sangre de Jesús. Eso es lo que tenemos. Y Jesús aún nos dio una cosa más, que nos dio la esperanza. Amén. La esperanza que este mundo ha perdido. Por eso viven como viven, porque no saben lo que les pasará después. Y si lo saben, no les importa. Y como dijo Pablo, si no tenemos que resucitar, vayamos de discoteca, vivamos como nos dé la gana, porque cuando moriremos, allí hemos quedado. Pero si tenemos que resucitar, que no nos llevemos un susto. Yo creía que era cristiano. Sí, eras cristiano, pero no tuviste derecho a escapar de las cosas que venían. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Dios?
o la segunda persona de la Trinidad con su nueva condición. La segunda persona de la Trinidad, un hombre perfecto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el que está sentado en el trono. Pero no solo sentado en el trono, sino a la diestra de Dios gobernando. Hebreos capítulo 10 y versículo 12. Hebreos 10 y versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Ha recordado que a ese hombre, cuando tuvo el juicio, Dios le puso dos nombres, Señor y Cristo. Y por último, Hechos capítulo 7 y versículo 56. Y con esto terminamos. Hubo un hombre que quería mucho a Dios. Fue el primer mártir de la iglesia, se llamaba Esteban. Y lo estaban apedreando. ¿Y sabéis lo que pasó? Que se le abrieron los cielos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. No habla de la deidad, habla del hombre, a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Esta es la nueva naturaleza de Jesús. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Volvemos a ver el Hijo del Hombre. Hermanos, espero que en estas dos predicaciones que hemos hablado sobre esta nueva naturaleza del Hijo de Dios, hayamos entendido que es imposible lo que muchos dicen, que Dios es uno, que existen dos dioses, uno mayor y otro menor, que incluso que el Hijo de Dios podía ser un ángel. En estas enseñanzas que hemos tenido estos días, ustedes tienen bases bíblicas para entender que el que pecó en el Edén fue un hombre como ustedes y como yo. Y el que estaba clavado en la cruz era un hombre como ustedes y como yo. Y los hombres no desaparecen. Los hombres cuando mueren continúan viviendo. Y esta humanidad que tomó la segunda persona de Cristo no la soltará por toda la eternidad. Hasta el punto que un día nos sentaremos en un lugar que es un lago precioso, un río de cristal. Y ahí estaremos sentados y un maestro nos predicará. Y nosotros ya no sabremos de dónde hemos venido, si hemos tenido madre, si he tenido hijos, si he estado casado, cuántas veces pequé, las cosas malas ni las cosas buenas, ya no tendré memoria de nada. Y escucharemos a aquel hombre que nos predica y nos habla de las maravillas de Dios. Y le preguntaremos, Señor, ¿qué tienes en las manos? Nosotros no lo tenemos. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Señor, y esa cicatriz del costado. Y Él dirá, por vosotros, por amor a vosotros. ¿Amén? Amén. Así que gloria a Dios. Gracias, Señor, porque viniste en la cruz, muriste por nosotros y resucitaste al tercer día, Señor. Te damos muchas gracias por esto que tú has hecho por nosotros. Te pedimos que tú, Señor, nos bendigas en todas las cosas que tenemos que hacer en el día a día, Señor. Que tu Santo Espíritu nos transforme, Señor. Nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo todo aquello que has hecho por nosotros, porque tú eres nuestro intercesor, tú eres nuestro sumo sacerdote, tú eres nuestra ofrenda, tú eres el que nos has limpiado de nuestros pecados, Señor, y el que nos ha dado nombre, y el que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¡Cuántas maravillas has hecho con nuestras vidas, Señor! Ayúdanos a proclamar estas maravillas al mundo y que muchos puedan arrepentirse de sus pecados y acercarse a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.